Damos paso a esta charla. Soy Pilar Bernabeu, reumatóloga del Hospital General de Alicante. Agradecer a Javier Calvo el invitarme a participar y a todos vosotros por vuestra asistencia. Bueno, pues Ángels nos ha hecho un repaso de todos los tratamientos que hay de la osteoporosis y a mí me corresponde hacer un poquito más de hincapié en los riesgos y los beneficios del tratamiento prolongado. A modo de introducción, simplemente recordar que la osteoporosis es una enfermedad esquelética difusa en la que hay una disminución de la resistencia ósea y esto predispone a tener fracturas por fragilidad. Esto es un problema de salud pública realmente importante de primer orden. Debido sobre todo a la mayor esperanza de vida de nuestra población, estamos viendo que hay un aumento de la incidencia de fracturas por osteoporosis. En un estudio en 2010 se vio que casi 2,5 millones de personas mayores de 50 años padecían osteoporosis, 1,9 millones de mujeres y medio millón de hombres. Entre esta población hubo 204.000 nuevas fracturas, lo cual supuso 2.842 millones de euros, que corresponde a un 2,8% del gasto sanitario. Pero en 2025 se estima que la incidencia de fracturas aumentará hasta en un 40% y el aumento de los costes un 30%. En 2017 el gasto por fracturas fue de 4.200 millones de euros. Entonces es un problema realmente importante. Entonces, dicho esto, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Pues evidentemente reducir el riesgo de la fractura, tanto de la aparición de la primera fractura, que sería una prevención primaria, como cuando ya una persona ha tenido una fractura, que se refracture, que sería una prevención secundaria. El tratamiento ha de ser prolongado, eso está claro. Es una enfermedad crónica, entonces el tratamiento o bien se mantiene de forma indefinida o a largo plazo, al menos hasta minimizar el riesgo de fracturas. Pero a fecha de hoy, la duración del tratamiento sigue siendo muy controvertida y ya lo hemos visto también en el algoritmo que ha puesto Ángels. Disponemos de numerosos fármacos en el arsenal terapéutico para el tratamiento de la osteoporosis. Estos tienen diferentes perfiles de seguridad, de eficacia y tienen una duración máxima recomendada que se ha basado en los ensayos clínicos y en los estudios de extensión. Se recomienda usar tratamiento farmacológico cuando el beneficio de su uso supera el riesgo de usarlo. Bueno, simplemente a modo de recordatorio, ya nos ha hecho el repaso la ponente anterior, tenemos los fármacos osteoformadores, la teriparatida. Hubo hasta hace relativamente poco tiempo un fármaco de acción dual muy prometedor, pero por problemas de seguridad cardiovascular a largo plazo fue retirado del mercado. Y ahora disponemos de los antirresortivos, bifosfonatos, denosumab, los SERM y la calcitonina. Dispusimos de ella hace años, ahora ya tampoco. Estos son los tratamientos y la eficacia en la reducción del riesgo de fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera. Y ahora voy a ir haciendo un repaso por fármacos. La teriparatida es el fragmento 1,34 N-terminal de la paratormona. Se utiliza por vía subcutánea, dosis diarias de 20 microgramos. Es el único tratamiento anabólico u osteoformador y tiene una duración máxima establecida en ficha técnica de 2 años. Inicialmente fue de 18 meses, luego se prolongó a 2 años. Esto se hizo sobre todo porque en estudios hechos en ratas se observó que había un aumento en la incidencia de osteosarcoma, aunque en humanos esto no se ha visto. El inicio de acción es rápido y empieza a reducir el riesgo de fractura a los 6-12 meses del tratamiento. No obstante, para conseguir una máxima eficacia, se recomienda completar el tratamiento a los 2 años aprobados. Se tolera bien, aunque como efectos secundarios del tratamiento pues, se han descrito náuseas, cefaleas, dolores en miembros inferiores, calambres, y sí que es conveniente vigilar los niveles de calcio, especialmente al principio, tanto en sangre como en orina. Los SERM o moduladores selectivos de los receptores de estrógeno se unen a los receptores de estrógeno y, dependiendo del tejido diana donde actúen, son agonistas o antagonistas. Tenemos 2 representantes en este grupo, el raloxifeno, se utiliza por vía oral, 60 miligramos diarios, y fue aprobado tanto en Estados Unidos como en Europa, tanto para prevención como para tratamiento de la osteoporosis.
El baciodoxifeno se aprobó unos años más tarde, oral también, 20 miligramos al día, y no está aprobado en América, pero sí en Europa, y es para el tratamiento de osteoporosis en mujeres con alto riesgo de fractura. En los ensayos clínicos a 3 años han demostrado que son eficaces en la reducción del riesgo de nuevas fracturas vertebrales, sobre todo en pacientes que ya habían presentado una fractura vertebral previa. No se ha visto ese efecto sobre las fracturas no vertebrales y las de cadera. Destacar que el raloxifeno tiene un perfil favorable, un buen perfil de riesgo-beneficio en mujeres posmenopáusicas que además de alto riesgo de fractura vertebral tienen riesgo de cáncer de mama. Disponemos de datos de seguridad y eficacia de estos fármacos hasta 8 años, aunque la duración máxima del tratamiento estaría condicionada por el riesgo de complicaciones como el tromboembolismo, que aumenta conforme aumenta la edad de la paciente. Mayores de 70 años es más importante. Pasamos a los bifosfonatos, disponemos de los orales, el alendronato semanal, 70 miligramos, el risedronato que se puede utilizar o bien semanal, 35 miligramos, o bien mensual en 2 dosis días consecutivos, el ivandronato, 150 miligramos al mes, y el representante de los intravenosos, que es el ácido zoledrónico, a dosis de 5 miligramos al año, la dosis es anual. Han demostrado eficacia en la mejoría de la densidad mineral ósea y reducción del riesgo de fractura, que se mantiene durante los 3 primeros años del tratamiento, y a partir del 4º o 5º año o aumenta pero más lento o se mantiene estable. Además, decir que el efecto antirresortivo de estos fármacos persiste durante meses o incluso años después de suspender el tratamiento. Entonces, la pregunta del millón, ¿cuánto tiempo hay que usar los bifosfonatos? Pues la recomendación es 5 años para los bifosfonatos orales y 3 para el intravenoso. Habría que valorar siempre el riesgo-beneficio de manera individualizada para cada paciente. Y pasado este tiempo, valorar si el riesgo de fractura del paciente o de la paciente es alto, bien porque haya tenido fracturas previas o durante el tratamiento, porque tenga una edad avanzada, más de 75 años, o porque haya una cifra de osteoporosis franca en cadera, la recomendación sería mantener el tratamiento llegando hasta 10 años en el caso de los orales y 6 en el caso del intravenoso, o bien cambiar a un tratamiento alternativo, como teriparatida o denosumab. Tras el periodo de 5 años de orales o 3 del intravenoso, si el riesgo de fractura es bajo, se puede considerar un descanso terapéutico, un descanso de tratamiento, que es lo que llamamos vacaciones terapéuticas, y reevaluar al paciente cada 2 o 3 años, valorando además de la densitometría, factores de riesgo, etcétera, fármacos o condiciones que puedan agravar el riesgo de osteoporosis. Los bifosfonatos orales, riesgos o problemas que tienen, pues tienen efectos adversos que creo que por todos son conocidos, especialmente los digestivos, pues pirosis, epigastralgia, disfagia, esofagitis, reflujo, y los oculares, que el más descrito es la uveitis anterior. Sí que en la primera infusión de ácido zoledrónico, hasta en el 20-30% de pacientes puede aparecer un cuadro pseudogripal que consiste en dolores óseos, mialgias e incluso fiebre. Luego esto ya no se repite en las infusiones posteriores. Y en los últimos años se han descrito complicaciones cuya incidencia, aunque realmente es muy baja, aumenta con la duración prolongada de estos tratamientos. Uno sería la osteonecrosis de mandíbula y la siguiente, la fractura típica de fémur, que luego trataré más detalladamente. Bueno, respecto al denosumab, ya también lo ha explicado Ángels, es un anticuerpo monoclonal humano, sería el biológico de la osteoporosis, inhibe el RANKL, frena la formación de osteoclastos, reduciendo así la resorción ósea. La administración es semestral y es vía subcutánea. Produce un aumento progresivo de densidad mineral ósea durante al menos 10 años de tratamiento. Y en estudios, en estos 10 años de tratamiento, como el FREEDOM,
y los estudios de práctica clínica habitual nos han mostrado que es un fármaco seguro, tiene un buen perfil de seguridad, pero después de suspender este tratamiento hay un riesgo aumentado de fracturas vertebrales porque se pierde masa ósea en un tiempo relativamente corto. Entonces, para este fármaco no se consideran las vacaciones terapéuticas que hablábamos en los bifosfonatos, por lo que tras la suspensión del denosumab recomendaríamos un tratamiento alternativo, típicamente un bifosfonato o un SERM. Como problemas, pues, se ha descrito una mayor incidencia de infecciones cutáneas y urinarias, aunque la incidencia global es baja. Hay mayor riesgo de hipocalcemia, por eso hay que vigilar también niveles. Al igual que en el caso de los bifosfonatos, se ha descrito un mayor riesgo de osteonecrosis mandibular, aunque tampoco está clara porque los estudios son de baja calidad, y algún caso aislado de fractura atípica de fémur. Y repasados los fármacos, voy a hablar sobre las dos complicaciones quizá más temidas del uso prolongado de antirresortivos. Las fracturas atípicas de fémur se llaman atípicas porque no cumplen el perfil o la definición clásica de fractura osteoporótica. Se localizan sobre todo en el tercio proximal del fémur y es una potencial complicación del tratamiento prolongado con bifosfonatos o denosumab. Este riesgo está aumentado con el tiempo de exposición al fármaco. La incidencia realmente es muy baja y esto supone solo un 2 y hasta un 4% de las fracturas de cadera totales. Claramente los beneficios del tratamiento superan a los riesgos de esta complicación. Un análisis sería que se producen 11 fracturas atípicas de fémur por 10.000 pacientes 10.000 mujeres con osteoporosis que han sido tratadas durante 10 años con alendronato. Y en este tiempo se podían evitar 250 fracturas de cadera y más de 1.500 fracturas clínicas, con lo cual veis la balanza riesgo-beneficio. Según la American Society for Bone and Mineral Research, hay unos criterios para definir o clasificar estas fracturas atípicas. Hay unos criterios mayores. Estas fracturas deben presentar al menos 4 de estos 5 criterios, que serían un traumatismo mínimo o ausente. A veces las fracturas incluso son espontáneas cuando el paciente quiere echar a andar. El origen de la fractura se localiza en la cortical externa y se orienta o bien en sentido transversal o en sentido oblicuo. No tienen conminución o en caso de que la haya es mínima. Se ve un engrosamiento perióstico o endóstico de la cortical externa pero localizado y puede afectar a la cortical del lado externo en caso de que la fractura sea incompleta o a ambas corticales en caso de que la fractura sea completa. Luego hay unos criterios menores que no son de obligado cumplimiento, pero que pueden ayudar para esclarecer este tipo de fracturas. Que se vea en la placa, en una radiografía, un grosor cortical aumentado en la diáfisis femoral. Este dato del dolor en muslos o dolor en región inguinal previo a la fractura es un dato prodrómico que se debe prestar atención cuando la paciente lo refiere. Que haya fractura bilateral de características similares y que haya un retraso en la consolidación. Además del uso prolongado de los antirresortivos, este tipo de fracturas se asocian a otra serie de comorbilidades como déficit de vitamina D, hipofosfatasia, artritis reumatoide o al uso prolongado de otros fármacos como los inhibidores de la bomba de protones o los glucocorticoides. En la patogenia también están implicados, por supuesto, factores mecánicos que influyen. La localización de la fractura está condicionada por el reparto de las cargas en el eje femorotibial y los pacientes con fracturas atípicas normalmente tienen un mayor arqueamiento femoral, un menor ángulo en el cuello femoral, mayor ángulo en la cadera-rodilla, rodillas con un alineamiento en varo y extremidades inferiores más cortas. Además de estos factores mecánicos, estarían implicados también factores biológicos, por la supresión del turnover que provoca deterioro en las propiedades mecánicas del hueso, cambios en la composición y estructura del colágeno, acúmulo de microdaño, etc. O sea que es un cúmulo de circunstancias.
Y aquí hay un algoritmo que se ve poco, pero bueno, es un algoritmo que utilizan los traumas, que sería que en pacientes con tratamiento con bifosfonatos más de 5 años, en el caso que presenten un dolor inguinal, en la parte de aquí es sin fractura, pero que cuenten ese dolor inguinal o en los muslos, se debería hacer una radiografía. Si en la radiografía está claro que se puede sospechar una fractura, por un lado habría que hacer un screening de osteoporosis, que bueno, si estaban tomando bifosfonatos, pues ya está hecho, y confirmar la fractura con otra técnica de imagen, o bien una resonancia o un TAC. Si con esto está claro, ya se puede hacer el diagnóstico de la fractura y pasar al siguiente. Si no estuviera claro, estaría recomendado hacer una gammagrafía para ver si hay una hipercaptación en la cortical. En este caso es un dolor inguinal en el muslo, pero con fractura. Entonces, la radiografía nos serviría para valorar lo de los criterios mayores que he dicho, si cumple 4 de los 5, que están aquí puestos pero no se ven. Y bueno, en caso de confirmar una fractura típica, habría que suspender el bifosfonato, proceder a hacer un enclavado intramedular y descargar, poner a la paciente en reposo, hacer descarga y valorar otro tratamiento alternativo. Entonces, como el algoritmo no se veía bien, pruebas de imagen. La primera, la radiografía. Nos puede dar mucha información y confirmar la fractura típica. En caso de que sea una fase precoz y no lo tengamos claro, son más sensibles y más específicas técnicas como la TAC, la resonancia o incluso la gammografía ósea. El tratamiento es quirúrgico, con enclavado intramedular largo, para que proteja la diáfisis femoral de nuevas fracturas o de una nueva fractura. Habría que retirar el antirresortivo, evaluar siempre el fémur contralateral, porque hemos dicho que a veces son bilaterales, y plantearse, que esto es controvertido todavía, la indicación de un fármaco con mecanismo de acción diferente como la teriparatida, que aumenta claramente la masa ósea, aunque no tiene todavía un efecto consistente sobre la consolidación de la fractura. Vale, ya estoy terminando. La osteonecrosis de mandíbulo se describió por primera vez en 2003 y se describió asociado al uso de bifosfonatos en pacientes oncológicos, que es completamente diferente al uso que hacemos en osteoporosis. Se ha asociado al uso prolongado de bifosfonatos y algo menos de denosumab, aunque los estudios son de baja calidad y se pueden sacar pocas conclusiones. La incidencia es muy baja en pacientes con osteoporosis. 1 de cada 10.000 pacientes tratados con bifosfonatos y 1 de cada 100.000 tratado con denosumab. En la patogenia parecen estar implicados la disminución del remodelado óseo y la muerte de los osteocitos. Tienen un papel fundamental las infecciones que suelen preceder a la necrosis ósea por alteración de la mucosa, y desde luego influyen otros factores de riesgo como quimio, radioterapia, tabaco, corticoides, diabetes y enfermedad periodontal. Lo mejor para prevenir, mantener una adecuada higiene bucodental y quizá antes de iniciar el tratamiento antirresortivo valorar si la paciente necesita algún procedimiento quirúrgico o una manipulación bucodental. Se podría posponer, si la situación de la osteoporosis lo permite, se podría posponer el tratamiento hasta la completa cicatrización de la herida quirúrgica. Y aquí hay quizá unas recomendaciones del último consenso de la SER, que ha salido recientemente, que es que en pacientes no oncológicos tratados con antirresortivos, a los que ya están con tratamiento y se les va a hacer un procedimiento dental invasivo, exodoncia o implante, o sea, no una limpieza o algo de eso, sino algo más invasivo, pues en principio no habría que interrumpir el tratamiento con el bifosfonato ni con el denosumab. Pero si existen otros factores de riesgo adicionales para la osteonecrosis de maxilar o el procedimiento quirúrgico va a ser extenso, entonces se puede considerar una suspensión temporal del tratamiento con bifosfonato, pero no con el denosumab. Se podría hacer entre una inyección y la otra o retrasar quizá un poquito. Entonces, como conclusiones, la osteoporosis es una enfermedad crónica y precisa un tratamiento a largo plazo. Los fármacos antirresortivos reducen el riesgo de fractura a partir del año y medio del inicio del tratamiento. Siempre hay que valorar el riesgo-beneficio de forma individualizada, recordar que después de suspender el denosumab se debe valorar otro tratamiento
que en general los fármacos que utilizamos tienen buen perfil de seguridad, pero a largo plazo en tratamientos prolongados no debemos olvidar la osteonecrosis maxilar y la fractura típica de fémur. Esto simplemente recordad que ha salido publicado muy recientemente, el mes pasado, las recomendaciones actualizadas de la Sociedad Española de Reumatología sobre osteoporosis, que es la guía más actual respecto a este tema.